tenemos el gusto de tener al padre Jorge Loring, jesuita, que reside en Cádiz, en España, que nos va a hablar sobre la Santísima Virgen de Guadalupe, un tema que tiene muchos años estudiando y que ha publicado también algunas publicaciones, valga la redundancia, sobre el tema, en algunos libros muy conocidos de él. Bienvenido, padre Jorge Loring, al programa Querigma. Y sabemos, queridos amigos televidentes, que el programa va a ser del agrado de cada uno de ustedes en este día. Padre Jorge Loring, usted ha tenido la ocasión de estudiar el manto de la tilma de Juan Diego, sí, donde quedó impresa la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Sí. Bueno, primero que todo nos puede decir, podemos constatar como un hecho verdaderamente sobrenatural la impresión de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Sí. Creo que es indiscutible que la tilma de Juan Diego, la imagen que hay grabada en la tilma, no es de origen humano. Yo tengo, si quieres te cuento un poco por qué un español se interesa por la Virgen de Guadalupe mexicana. ¿Quieres que te cuente la historia? A ver, dígamelo. Okay. Vamos a ver. Yo estudié ingeniero y me interesa la ciencia. Como jesuita me interesa la fe. Entonces, hace mucho tiempo que yo estoy interesado en armonizar la ciencia con la fe. Entonces, pues tengo conferencias de astronomía lleva a Dios, en fin, la Sábana Santa confirma que Cristo es Dios, la arqueología confirma que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, etcétera, etcétera. Pero no tenía nada de la Virgen. Y yo quería hacer una conferencia sobre la Virgen y la ciencia. Pero, ¿cómo relaciono yo a la Santísima Virgen con la ciencia? Y no lo veía. Pero, en fin, tenía en la cabeza, tengo que hacer una conferencia sobre la Virgen. Pero, ¿cómo relaciono yo la Virgen con la ciencia? Y un día leo en la ABC de Madrid una crónica de México de Torcuato Luca de Tena que dice que un ingeniero había encontrado en el ojo de la Virgen de Guadalupe 12 figuras humanas por un proceso digital de imágenes. Digo, ya está. Aquí tenemos un método científico estudiando un objeto religioso. Ya está. Ya tengo la idea. Me vengo a México, digo me vengo porque yo estoy en España. Para mí, me vengo a México. Me vengo a México. Bueno, otra anécdota. Iluso yo, pienso, bueno, cuando llegue a México, busca la guía telefónica y buscaré a el ingeniero Astet Osman. Pero ¿cuál fue mi desilusión? Que llego a México y Astet Osman no está en la guía telefónica. ¿Cómo busco ya un señor en 30 millones de personas? Yo le preguntaba, oye ¿usted conoce al doctor Tosman? Yo no. Otro, ¿usted conoce al doctor Tosman? Yo no. Y la providencia de Dios. Dios me puso a tiro al doctor Tosman. Un día me lleva un señor en el coche a dar una conferencia, en Satélite iba, me llevaba a Satélite a dar una conferencia y le pregunto, como a todo el mundo, oiga, ¿usted conoce al doctor Tosman? Es amigo mío, mañana ceno con él. Imagínense. Entre 30 millones de personas me pone a un amigo del doctor Tosman. Total, el hombre, arrégleme una entrevista. Él me la arregla y el doctor Tosman me recibe en su casa. Estoy 2 horas con él. Me da toda la información de la Virgen de Guadalupe. Pero además de estar 2 horas con el doctor Tosman, estuve 4 horas con don Mario Rojas, que en Puebla, que es el que más sabe en el mundo de náhuatl, que es la lengua que hablaba Juan Diego. Pero además estuve 9 horas con don Lauro López Beltrán, que es el que más sabe en el mundo de la Virgen de Guadalupe. 9 horas. Total, me traje muchísima información y entonces hice un vídeo, hice la conferencia y tal. Entonces resulta, bueno, estoy enteradillo del tema hasta el punto que hace una semana he sido invitado a Venezuela a un congreso mariano internacional
para que hable de las Virgen de Guadalupe. Porque me han oído en la EWTN de la Madre Angélica, el arzobispo oyó lo que dije en televisión de la Madre Angélica, EWTN, le gustó lo que dije, y dijo, que venga aquí. Y he estado hace una semana o 15 días en un congreso mariano en Coro, en Venezuela, en Caracas, para hablar de la Virgen. Bien, entonces... Bueno, vamos a hablar, padre, sobre la autenticidad del manto de la Virgen de Juan Diego. Usted mencionó que el doctor Aste Tosman encontró 12 diminutas figuras en ambos ojos de la Virgen. Esto fue aproximadamente en el año 1980-81, ¿no? Quizás por ahí. En un proceso de digitalización de imagen. Sí, señor. ¿Nos puede hablar al respecto sobre esas diminutas figuras? Un artista puede pintar en los ojos de una imagen que tiene 1,10 m unas figuras diminutas como las que aparecen en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Un ojo de 7 milímetros. Y ha encontrado un grupo, voy a explicar también, porque la gente me pone la dificultad, pero ¿cómo en el ojo? Porque la figura está Juan Diego, está Juan de Zumárraga, el obispo, está Juan González, que todos se llaman Juan, casualidad, Juan Diego, Juan Zumárraga, el obispo, Juan González, el intérprete. Porque el obispo Juan de Zumárraga no entendía el náhuatl, y el indio no sabía castellano, y estaba un Juan González que le intérprete. Todo el grupo está en el ojo, y me pregunta la gente, pero si la imagen está grabada en la tilma que lleva Juan Diego, y en el ojo de la Virgen, ¿cómo está Juan Diego? No entienden cómo en el ojo está Juan Diego, que es el que lleva la tilma, y lo explico. Claro, la Virgen está ahí. Y en el ojo de la Virgen está este grupo. Y lo que hay aquí es aquel ojo. Y en aquel ojo está todo el grupo. El doctor Asdementor me dijo a mí que él se animó a estudiar el ojo de la Virgen porque leyó en una revista que se llamaba Salinas, no sé si Francisco Salinas, un fotógrafo, creo que es Salinas de apellido, en una foto a su hija, en el ojo en la pupila de la hija estaba la persona con quien hablaba. Es decir, yo estoy en tu ojo y tú estás en el mío. Así es. Y una foto a tu ojo salgo yo. Y una foto a mi ojo sales tú. Bueno, pues eso pasa en el ojo de la Virgen. En aquel ojo de la Virgen está el grupo. Y como aquel ojo es el que está aquí, en este ojo está Juan Diego con la tilma. Entonces... yo doy, en mi conferencia, doy 12 razones científicas de que la Virgen de Guadalupe no es obra humana. No es obra humana. ¿Quieres que empezamos por ahí? Por supuesto. Razones. A ver, no sé si me salen 12, me saldrán un montón, pero no, a lo mejor no me salen las 12. La que se me ocurre de entrada. Doctor Kuhn, Premio Nobel de Química, profesor en Heidelberg, Alemania, afirma, el pigmento de la imagen no es colorante animal, no es colorante vegetal, no es colorante mineral, no es colorante sintético, es un colorante desconocido. Para un premio Nobel de Química, ignora qué tipo de colorante tiene la Virgen de Guadalupe. Eso no lo ha pintado nadie de la Tierra. Segundo, revueltos, no los doy por un orden jerarquizado, las que me acuerdo. Los oftalmólogos encuentran en el ojo de la Virgen de Guadalupe el efecto Purkinje-Sanson, que es efecto exclusivo de ojo vivo. Y el ojo de la Virgen está vivo, según dicen los oftalmólogos. Y tengo una anécdota del doctor Torija, que es muy curiosa. El doctor Torija, examinando el ojo con un oftalmólogo, de repente se olvida de lo que está mirando y dice, señora, ¿quiere mirar para arriba? Y suelta una carcajada. Si estoy examinando un cuadro, pero ve el ojo tan vivo que se olvida que es un cuadro. Señora, por favor, ¿quiere mirar para arriba? Un ojo vivo. El ojo de... Los oftalmólogos. Los que no sabemos, pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos nada.
Otro dato interesante. La Virgen de Guadalupe está adherida a una placa metálica. La temperatura de esa placa metálica depende del ambiente. Va desde 10 grados a 40 grados. No sé, depende del ambiente. La tilma constantemente 36 grados y medio. Temperatura de cuerpo humano sano. La tilma constantemente 36 grados y medio, adosada a una placa metálica que varía de 10 a 40, según la temperatura ambiente. Otro dato científico, que es imposible que sea obra humana. La tilma es una tela de saco, vamos a ver. Del maguey popotule. Maguey, pero para mí saco es, no sé cómo de explicar, una tela basta. Vosotros llamáis saco a la chaqueta, ¿no? ¿Cómo le llamáis a esos envases de tierra saco o de harina? También, saco. Ah, también saco. Saco. ¿Se entiende? Se entiende. Tela de saco. No saco chaqueta, sino saco de arena o de... Sí. Bueno. De nequén se dice acá. ¿Eh? Saco de nequén. Bueno, pues ya también... Es lo mismo. Yo no te entiendo, pero la gente es igual. Esa tela es muy burda. Es más, en el vídeo que he hecho, yo me he puesto detrás de una tilma moviendo las manos. Y la cámara al otro lado. Y se me ve moviendo las manos a través de la tilma. Una textura tremendamente burda. Y dicen los científicos, nadie pinta en una tela así sin prepararla con apresto, con imprimación. Hay que preparar la tela. Cualquier pintor prepara la tela. Nadie pinta en una tela tan burda. La tilma de Juan Diego es burda. Es un enrejado tremendamente vasto. Así es. Y ningún pintor pinta ahí. Y tengo testimonios de pintores, de especialistas en pintura, y dice, ninguna persona humana hubiera pintado en esa tela. Hay que prepararla, porque eso es absurdo. Es decir... No, y tenemos que considerar también que la aparición de la Virgen a Juan Diego fue en 1531. Es una fibra vegetal que no dura más de 90 años. Y sin embargo, han pasado más de 400 años y la tela vegetal está intacta, no se ha desvanecido, no tiene tampoco polvo ni insectos que le hagan daño, ¿no? Así es. Ahora, así es. ¿cuál sería, padre, el mensaje esencial de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué la Virgen María aparece en 1531 en estas circunstancias históricas que se estaban dando del inicio de la evangelización en América? Así lo creo yo también. Pues voy a decir dos cosas. Una, creo que desconocida para la gente, y otra más conocida. Voy a empezar por la desconocida. Creo que no lo sabe nadie. Vamos, lo sabe poca gente. El nombre de Guadalupe se lo pusieron los españoles. No lo dijo la Virgen. La Virgen dijo, soy Santa María de Tecuatlasupe, que significa la que aplasta la serpiente. Hay un libro de un padre jesuita, compañero mío, el padre Javier Escalada, se llama así, Santa María de Tecuatlasupe. ¿Qué es lo que dijo la Virgen? Soy Santa María de Tecuatlasupe. Pero cuando el indio decía que había visto a Santa María de Tecuatlasupe, los españoles... Que no te enteras, chiquillo, Tecuatlasupe. Guadalupe, hombre, Guadalupe, nuestra Virgen, la de España. Porque en España había una Guadalupe. Claro, en España la patrona de los extremeños es la Virgen de Guadalupe. Y aquellos conquistadores extremeños, su Virgen, la Virgen de Guadalupe. Y cuando el otro dice el indio, Santa María de Tecuatlasupe, que no te enteras, muchacho, Tecuatlasupe. Guadalupe, hombre, nuestra Virgen. Y se quedó con Guadalupe. Pero la Virgen dijo Tecuatlasupe, que es muy bonito. ¿Por qué dice Tecuatlasupe? Soy Santa María de Tecuatlasupe, la que aplasta la serpiente. ¿Por qué? Porque ella se aparece en el Tepeyac, donde hay un templo a la diosa Tonantzin, madre del dios serpiente, Huitzilopochtli, el dios serpiente, el dios del mal, personificación del demonio. Y en el mismo monte donde hay un templo a la diosa Tonantzin, madre del dios serpiente,
se aparece la Virgen, yo soy Santa María de Tecuelatazume, la que aplasta a la serpiente. Dice ella, la madre del Dios verdadero. Ella se presenta como la madre del Dios verdadero en el monte donde está un templo a la madre del Dios falso, del demonio, del Dios del mal, de Huitzilopochtli, a quien los aztecas, hay que decirlo, voy a decir una cosa, al que los aztecas sacrificaban 100.000 víctimas humanas cada año. Cada año, sí. 100.000 víctimas humanas. Voy a decir, ¿me permites un paréntesis? Porque a veces algunos mexicanos, muchos no, es que los españoles nos quitaron nuestra civilización para imponernos la suya. Y yo le digo, ¿qué civilización te quitaron? ¿La de los sacrificios humanos? ¿Esa es la que tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Seguir como los aztecas, sacrificando 100.000 seres humanos al año? Eso es lo que quitaron los españoles. Y te trajeron la fe verdadera. ¿Aquí? Porque hay siempre algún mexicano que dice, los españoles vinieron a robar. Hombre, algunos robarían, no digo que no. Entre tantos, pues sí, algunos. Pero hicieron dos cosas. Te trajeron la fe verdadera, te trajeron la cultura, las universidades, los hospitales, la imprenta, y sobre todo, acabaron con los sacrificios humanos, que es lo que teníais aquí. ¿Tú qué quieres? ¿Seguir con los aztecas? ¿Con los sacrificios humanos? Bien, esto es un paréntesis. Pues la Virgen María, es lo bonito, se aparece en el Tepeyac, donde está el templo, a la Madre del Dios, y se aparece como Madre del Dios verdadero. Y es muy bonito, la imagen es María embarazada. Tiene el ceñidor alto, las puntas abiertas, el ceñidor alto, y en el vientre el trébol de 4 hojas, que era flor de la divinidad. Y los indios aztecas, por eso la imagen es una evangelización. Los indios que no tienen escritura, los aztecas no tenían escritura, las ideas eran signos, entonces ellos transmitían las ideas con signos. Y al ver los signos de la Virgen de Guadalupe, se convertían. Primero, Madre del Dios verdadero, trae en su vientre embarazada y en su vientre la estrella, el trébol de 4 hojas, flor de la divinidad. Trae un broche con una cruz. Ella se enjolla con la cruz de los cristianos que traían los españoles. La cruz de los españoles es la joya que lleva. Ella se enjolla con la cruz del cristianismo. Los aztecas adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. La Virgen de Guadalupe tapa el sol, pisa la luna, le sirve de pedestal y se adorna con las estrellas. Ella vale más que nuestros dioses. Y una cosa muy bonita, cuando estuve yo en México haciendo esto, tuve la suerte de contactar con el doctor Hernández Illescas, que es astrónomo, y me llevó a mí al Observatorio de La Paz, en México, en la Ciudad de México, y me enseñó el telescopio con el que hizo la observación. Resulta que las estrellas que adornan el manto de la Virgen coinciden con las estrellas que se veían en el cielo en la fecha de la aparición. Así es. Y claro, ellos veían las mismas estrellas que hoy están en el cielo, la Virgen se adorna con ellas. Las mismas. En el vídeo pongo una superposición de la constelación de los días de la aparición y las estrellas que hay en el manto de la Virgen. En fin, pero vistas desde arriba del cosmos, o sea que las estrellas están como si la persona estuviera viendo la bóveda celestial desde más arriba, según la posición de las estrellas. Ese es el libro que tengo, de las estrellas de la vida. Lo acepto, pero no lo conozco. Bueno, lo interesante... Puede ser así, puede ser. Lo interesante, queridos amigos Radio Escucha, televidentes, perdón, que después que la Virgen se apareció, vino un proceso de conversión masiva de los aztecas paganos al cristianismo. Y en unos 8 años se habían convertido alrededor de 9 millones de indígenas aztecas que habían dejado el politeísmo y también la poligamia
para abrazar la moral cristiana católica y adorar el único Dios vivo y verdadero. Y es un proceso de evangelización único en la historia de la Iglesia católica. Yo creo que después de Pentecostés ha sido definitivamente el milagro más vertiginoso, ¿verdad?, en toda la historia del cristianismo. Así es, así es, así es. Y como la devoción se ha extendido enormemente. Ahora digo yo que vengo de Venezuela y he estado en Coro, que es el sitio donde se dijo la primera misa del continente americano. Me enseñaron la bahía donde se dijo la primera misa. Bueno, y es que en ese sitio hay una basílica a la Virgen de Guadalupe, porque llegó en un baúl, quizás de un naufragio, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Llegó a Coro en 1500 no sé cuántos. Muy poco después, cuando empezaron a difundirse los cuadros de la Virgen de Guadalupe, pues un cuadro que iría a España o a donde fuera, naufragó el barco y en un baúl llegó a esa playa de Venezuela. Y ahí se hizo una basílica a la Virgen de Guadalupe. Y otro detalle muy importante, que 1500 no sé cuántos, ya hay registrados bautizos con el nombre de Juan Diego, de Juan Bernardino, que era el tío de Juan Diego, que se quedó al cuidado de la casa y de las tierras de Juan Diego, cuando Juan Diego se dedicó a la ermita de la aparición. Total, pero esto es en contra de esa absurda noticia de que Juan Diego no ha existido. Que si es una imaginación, que si es un montaje, vamos, es un disparate morrocotudo. ¿Cómo no va a existir Juan Diego si tenemos un escrito en náhuatl de Antonio Valeriano, que conoció a Juan Diego y a Juan de Zumárraga, que escribe lo que le contestó Juan, que le contó Juan Diego? Si tengo un escrito contemporáneo de Juan Diego, de Antonio Valeriano, que fue rector del colegio de Santiago y después llegó a ser alcalde, o como le llamaron eso, autoridad civil. Empezó siendo alumno del Colegio de Santiago, después rector del Colegio de Santiago y después primera autoridad civil de la ciudad. Pues este, que era un personaje muy culto, dicen que hablaba latín mejor que los españoles, sabe el azteca, el español y hasta el latín. Y dice, hablaba latín mejor que los españoles. Bien, pues si tengo un escrito contemporáneo de San Diego, de Juan Diego, que me habla de él, ¿cómo vamos a dudar de su existencia? Pero en fin, ahora al estar en Venezuela me han dado este nuevo dato que es muy bonito, que ya en 1500 no sé cuántos se bautizaban allí con el nombre de Juan Diego, porque llegaban noticias de Juan Diego. Y ahora sale un don nadie, vamos, yo creo que un chalao, un señor que demencia senil, diciendo que Juan Diego no ha existido y que es un montaje que han hecho para manipular a las masas. O sea, tenemos datos muy interesantes de la real existencia de Juan Diego, cuando él cuenta pues las distintas apariciones, y después, que es también muy bonito, lo de las rosas. ¿Quieres que cuente lo de las rosas? Bueno, sí, para ir concluyendo el mensaje Bueno, de cuando vaya a acabar me lo dices, vale. Me tiro en paracaídas. Pues lo de la rosa es muy bonito, porque claro, se aparece la Virgen a Juan Diego y le dice, vete al obispo y dile que me haga aquí una capilla. Juan Diego va al obispo y, lógicamente, el obispo dice, bueno, muchacho, y yo como sé que esto que dices no lo has soñado, a mí me tienes que traer una señal. ¿Yo cómo te voy a hacer caso a ti? ¿De dónde? Juan Diego, como dice Juan Diego, que era un pobretón, que era Porque hay alguien que dice que Juan Diego no era un pobre indio, que era un príncipe azteca. Yo creo que no. Porque él mismo dice, cuando habla con la Virgen, señora, díselo a una persona más importante, porque yo soy cola, yo soy rabo, yo soy un último mono, yo no soy un don nadie, a mí no me van a hacer caso. Luego no sería príncipe azteca. El hecho es que Juan Diego se siente muy humilde, muy poca cosa, y le dice a la Virgen, díselo a otro más importante que yo. Y la Virgen, no, vete tú al obispo y dile que me haga una ermita, aquí una capilla. El obispo le dice a Juan Diego, hombre, yo ¿cómo me consta que lo que dices no lo has soñado? Y Juan Diego vuelve al monte, señora, el obispo quiere una señal, pues toma, llévale estas rosas. Y le da unas rosas. Juan Diego toma las rosas en la tilma y va al obispo, y le dice al obispo, aquí está la señal. Como era diciembre,
no era tiempo de rosas, y el obispo comprende, es verdad. Pero fue cuando desplegó la tilma y cayeron las rosas, que en ese momento se imprime la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y por eso el obispo, al ver las rosas y ver la tilma, cogió la tilma, la llevó a su oratorio privado y después hicieron la capilla. Y dicen las crónicas que fue el mismo obispo descalzo y ayudó a la capilla. Y Hernán Cortés iba en la comitiva. Hernán Cortés iba en la comitiva para la inauguración de la capilla que se hizo en el Tepeyac en honor de Santa María de Tecuatrasupe, que se quedó con Guadalupe. Bueno, también era un mensaje para los españoles, ¿no? Porque la Virgen no solo estaba evangelizando a los indígenas, Pues sí, sin duda, sino también a todos que también los lo necesitaban, claro que sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Para Bien, los dos. Y se ha encontrado un documento recientemente en España, auténtico, donde Fray Juan de Zumárraga, después que regresó a España, se arrepintió de no haberle creído al indígena desde el principio, que la Madre de Dios en persona se le estaba apareciendo, pidiéndole que edificara una iglesia para en ella manifestar todo su amor y compasión a los habitantes de esta tierra. Y como sabemos, el Papa Juan Pablo II ha nombrado a la Santísima Virgen María de Guadalupe patrona y evangelizadora de América. Y también el 12 de diciembre es el día de la fiesta de todo el continente. Así es que, padre, si quería... No, yo iba a decir una concluir, cosa, sí. no es importante, pero se me ha ocurrido ahora mismo. ¿Quieres que lo diga? Por supuesto, para concluir. Cuando yo estuve con el doctor Aste Tosman en su casa, me dijo que en el grupo de que él encontró en el ojo, con el proceso digital de imágenes, ampliando miles de veces el ojo, me dice él, encontró una negra. Y dijo él, ¿una negra? ¿A los 10 años de llegar los españoles? Eso no puede ser. Los negros lo vinieron después. Y se dio la duda. Pero después ha aparecido en el testamento de Fray Juan de Zumárraga que le deja en herencia a su cocinera negra. O sea, Aste Tosman, sin saber de la cocinera, sabía, aquí hay una negra, tiene características. Así es, tiene todas las facciones. Pero sí. ¿cómo va a haber una negra en aquel tiempo? Se acababan de llegar los españoles. Y después, en el testamento de Fray Juan de Zumárraga, ha aparecido un legado a su cocinera negra. Muy bien. Otra confirmación. Ah, bueno, otra cosa interesantísima. La cara del Juaifrán de Zumárraga que descubre Aste Tosman en el ojo es la misma cara que tiene Fray Juan de Zumárraga en un retrato al óleo que le hicieron en vida y que hoy está en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, en México, Distrito Federal. Un retrato al óleo que le hacen en vida para el Hospital del Amor de Dios que él fundó. Y la misma cara del retrato al óleo en vida hoy se descubre en el ojo de la Virgen de Guadalupe. Coincidencia de caras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se puede dudar, la imagen de la Virgen de Guadalupe no es obra humana. En un ojo de 7 milímetros es imposible. Imposible, imposible. Bien, amigos, han escuchado ustedes al padre Jorge Loring, que ha tenido años estudiando la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, que quedó impresa en la tilma de Juan Diego. Agradecemos al padre Jorge Loring su brillante conferencia, el habernos acompañado en este espacio con todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Gracias, amigos, por su audiencia.